Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, si vamos a hablar de la enfermedad, tenemos forzosamente que hablar de la espiritualidad. Yo lo que quisiera es que todo esto de la espiritualidad no se les hiciera algo tan ajeno, tan distante, que vamos a partir siempre de la enfermedad. Ya vimos que el inicio del consumo, al cual somos impotentes cuando iniciamos nuestra construcción de una base espiritual para la vida, conforme vayamos avanzando en la construcción de una base espiritual para la vida, esa impotencia irá desapareciendo y llegará el momento en que nos será devuelta la cordura de no consumir la primera dosis y de esa forma podremos no consumir. Para que vean la necesidad de la espiritualidad, compañeros, tenemos que ver cómo surge el consumo de la primera dosis. Aquí tenemos un muestrario para que aprendan. Aquí venimos a aprender y tenemos aquí nos mandaron a nosotros para que a través de lo que hemos vivido pues nos demos cuenta, porque es muy importante en esto darse cuenta. Ocurre un hecho, un suceso de la vida. Mi mente lo califica de determinada manera, lo juzga, le pone alguna etiqueta. Esa etiqueta que le pone es lo que produce la emoción que siento con respecto al hecho que estoy viviendo. La emoción no lo produce el hecho, lo produce la etiqueta que le pongo al hecho. ¿Cómo lo considero eso que estoy viviendo? Hay cierto tipo de emociones cuya clasificación dejaremos para otro día, que nos negaremos sin darnos cuenta a vivir y pretenderemos, para nosotros es imposible. Tenemos ese problema emocional de que para nosotros es un motivo de supervivencia el no vivir esas emociones. De hecho, esa es nuestra enfermedad. Entonces nos negamos sin darnos cuenta a vivirla. Y para pretender que es posible no vivirla, compañeros, nosotros hemos
elaborado a través del tiempo, la mentira de que consumiendo algo no se vive esa emoción. Remitámonos al último consumo. Al último consumo. Aquí estamos puestos no al azar, sino puestos por algún motivo todos juntos, y vamos llegando en momentos diferentes, con diferentes avances de la enfermedad, con diferentes avances en el proceso de salir de nuestra situación. Veamos el último consumo. Aquí tenemos pues dos casos muy recientes, no porque los otros no sean muy recientes, sino porque son un poquito más recientes que los otros. Tenemos el caso de Ismael y de José Carlos. Para lo que yo estoy diciendo me importa que lo verifiquen ustedes, no me importa que lo verifiquemos nosotros. Aquí los que tenemos que darnos cuenta somos, en lo particular, cada uno de nosotros. Hubo un hecho que vivieron, eso su pensamiento lo catalogó, lo etiquetó de determinada manera, y de la forma que lo etiquetó fue que le produjo una emoción que él no es capaz de vivir, que él, sin darse cuenta, porque todo esto no nos damos cuenta. Podrán decir, sí, yo elegí consumir, no. Ya era una urgencia química, bioquímica, que nos llevaba a tener que consumir. El cerebro maneja las necesidades de supervivencia de esa forma. Y alguien no sabe a ver, búscame ese, a ver ese libro que es del miren, compañeros, eso de que la adicción, párate por acá mejor, Alex. Eso de que la adicción es una negación inconsciente, no me pasas el poder de la hora, por favor. Es un libro gris que se por ahí. Ese. Dice, este es un libro de espiritualidad. La espiritualidad es la sabiduría perenne o filosofía perenne. Viene desde tiempos remotos, no se puede encontrar su origen, y ha perdurado y perdurará por siempre como la verdadera realidad. Lo demás, lo que nosotros conocemos como realidad, no es real, compañeros, no es real. Lo real es lo que aquí aprendemos acerca de la espiritualidad. Y aquí en este libro de espiritualidad me dice, toda adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar esa emoción de que les hablo y salir de ella. Ese es el manejo
que se hace con las emociones. Ese manejo de las emociones nos lo explica aquí otra persona. A ver si encuentras otro libro más o menos de este color, dijo así. Pero si no lo encuentras de él, ¿Es también el mismo? de Mecho, sí. Ok. Aquí. Las adicciones, una persona que no tenga ese problema emocional, de salud emocional que tenemos nosotros, las vive y las emociones pasan. Nosotros tenemos ese problema emocional y ese problema emocional nos hace negarnos, sin darnos cuenta, a vivir esa emoción. Para nosotros es un motivo de supervivencia el no vivirla. Es demasiado duro para nosotros, que no estamos emocionalmente bien conformados, vivir esa emoción, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, nos negamos a vivirla, ¿verdad? Y para negarnos a vivirla, mantenemos la mentira de que es posible no vivirla consumiendo. Nosotros aquí somos adictos al consumo de sustancias psicoactivas, consumiendo algo. Aquí está la definición de adicción y dice: toda adicción comienza con dolor, con la emoción que pretendemos evadir, con la emoción que pretendemos no vivir, y termina con dolor porque trae consecuencias dolorosas. Esa definición está en un libro de espiritualidad, de uno de los, todos los libros de espiritualidad de sabiduría perenne dicen no hay libros que puedan decir cosas diferentes, todos dicen lo mismo con diferentes palabras. Ha habido maestros espirituales transformados, personas que se han dado cuenta de la realidad de la vida y que han sido como guías para la humanidad, han estado ahí y siguen estando, y cada uno tiene su lenguaje, pertenece a su época, pertenece al grupo en el cual se desarrolla, y de acuerdo a eso es un maestro que guiará a determinada gente. Aquí tenemos un maestro espiritual de nuestra época, me define lo que es la adicción. Este tema de la adicción lo toca todas las sabidurías perennes o todas las escrituras sobre espiritualidad. Ahora, ¿cómo maneja el cerebro una necesidad de supervivencia? Me lo explica aquí este libro, un libro escrito por un psiquiatra, por un doctor en medicina, doctor en filosofía y psiquiatra, que nos explica cuál es el manejo que hace el cerebro de las necesidades de supervivencia. Ese manejo se le llama en inglés craving brain, en español es urgencia imperiosa. Le voy a llamar urgencia para no llamarle deseo imperioso, para no confundirlo con lo que dice ahí respecto a esta es dependencia psicológica, la negación a vivir la emoción. Y le voy a llamar urgencia, mandato bioquímico, para no confundirlo con el deseo, porque la traducción sería realmente deseo imperioso, para no confundirlo con la frase que utilizan ahí de deseo imperioso para referirse a la dependencia física. Estoy hablando de por qué se inicia el consumo. Eso es por la dependencia psicológica, en la mayoría de los casos. Hay un caso en que se inicia por la dependencia física, que es cuando hay síndrome de abstinencia. Entonces, aquí nos explican cómo maneja el cerebro esas necesidades primarias de supervivencia.
Este es un libro científico, compañeros. Este es un libro científico posterior a cuando se manejaba la idea de que lo que llevaba a consumir era lo que llamaban obsesión, una idea que está presente, que se sobrepone a todas y que nos hace actuar tomando como cierto algo que no es cierto. Esa idea tiene, en algo encaja con esto, pero lo que nos lleva a consumir no es una idea que esté presente en el cerebro, es un mandato bioquímico. Las ideas se manejan acá en la parte racional del cerebro, en el lóbulo frontal. Estos mandatos bioquímicos, este manejo emocional se maneja acá en el cerebro primitivo. Este es el cerebro que se ha desarrollado a través del tiempo, a través de la evolución de las especies. Este es nuestro cerebro reptiliano, el cerebro antiguo, el que traemos desde que empezamos a evolucionar. Y es el cerebro que maneja las necesidades primarias de supervivencia. Aquí me dice supervivencia. Consíguelo. Es el manejo es el pensamiento que maneja un adicto. Consíguelo. Un trago, una línea, una pastilla, otro pedazo de chocolate, consíguelo. Vamos a ponerlo como ejemplo, una necesidad primaria de supervivencia, la alimentación. Si no te estás alimentando, las necesidades primarias de supervivencia las maneja el cerebro emocional, porque no hay tiempo de que las maneje el cerebro racional, son urgentes. Entonces se maneja a través de la bioquímica cerebral, ¿verdad? Y te dice: consigue aquello que necesitas para sobrevivir. La comida sí, porque si no comes, te mueres. Pero la droga, para no enfrentar una emoción, no es una necesidad primaria de supervivencia, porque las emociones se enfrentan y pasan. Ahí tenemos un desajuste. Luego, cuando se ha satisfecho la necesidad primaria de supervivencia, el mismo cerebro emite una señal de que ya está satisfecha, de que ya no es necesario continuar el consumo. Pero en nosotros también, debido a que hemos desarrollado una dependencia física que se llama alergia orgánica o pérdida de control de la cantidad que consumimos, esa señal tampoco nos funciona, compañeros. Me voy a referir al caso de José Carlos, porque platicamos cuando él llegó. Lo que de repente tuvo que vivir, él lo calificó de una forma, el hecho lo calificó de una forma que le produjo una emoción muy molesta, muy dolorosa, muy de ira, de sufrimiento, y vamos a ver por qué se la provocó, porque en el proceso de la recuperación hay cosas que tenemos que hacer, pero a él le provocó esa, y ni cuenta se da uno cuando ya está uno consumiendo, cuando queriendo castigar a la vida o a las personas que son injustos, que no se portan como es debido con nosotros, los que nos castigamos somos nosotros. Esa es la mecánica que funciona aquí, ¿verdad? No, pues, ahora para que se chinguen, me chingo. Si notan algún error, por favor me lo dicen, Si notan algo con lo mismo en el caso de Ismael, lo que estaba viviendo, alguna situación de no encontrarse, de falta de actividad, de falta de acomodo, está con unas personas que les cuesta trabajo, que están metidas en su rollo, no tienen la capacidad de atender, y son personas que no están bien formadas, porque la espiritualidad también te da una formación. Ahorita les leí la compasión, por ejemplo, la compasión, ¿no? Les he dicho que esto que se los leí, compañeros,
es el desearles estas cosas es preocuparme por las necesidades de los demás y hacer algo al respecto. Por eso es una acción sumamente compasiva, como dice aquí, y no la puedo hacer sin poner en realidad en el deseo que les estoy transmitiendo todo mi corazón. ¿Y por qué necesito practicar la compasión? Porque nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Les estoy revolviendo esto. Esto también es espiritualidad. Esto es una psicoterapia espiritual. Ahí tenemos otro libro de psicoterapia espiritual. Aquí tengo otro libro de psicoterapia espiritual. Aquí tengo otro libro de psicoterapia espiritual. Psicoterapia, una sanación de la mente, del alma, basado en la espiritualidad. Para nosotros es el camino. Me dicen que si yo tengo una enfermedad, de que queriendo dejarlo del todo no puedo, o que si cuando consumo tengo poco control de la cantidad que consumo, puede ser que esté padeciendo una enfermedad que solo puede ser controlada, no curada, porque es incurable. Solo puede ser controlada mediante lo que llaman, no les voy a decir el nombre, les voy a decir lo que significa un gran cambio, desechar todas las ideas, actitudes y emociones que han guiado mi vida, un gran cambio en mi escala de valores, un comprender la espiritualidad, la paradoja de la espiritualidad. La espiritualidad es paradoja. Paradoja quiere decir que es al revés de como yo creía que era. Paradoja, por ejemplo, un ejemplo. Para recibir hay que dar. Si no doy, se me acaba. Eso es al revés de lo que yo creía. Yo creía que si daba, se me acaba. ¿Por qué necesito yo construir una base espiritual para la vida que abarca tantísimos elementos? Ahorita les voy a decir algunos. Porque necesito vencer el egocentrismo o la autoobsesión. Necesito dejar de estar, el ingrediente terapéutico es dejar de estar pensando en mí mismo. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Pensando en uno mismo, suponiendo que nuestras condiciones de vida estén muy bien y todo eso, nos hace daño. Ahora, pensando en uno mismo, para personas como nosotros que tenemos la vida un poco maltrechas, les he mencionado yo que según nuestro proceso de tratamiento que está aquí, la recuperación tiene dos objetivos. Primero, lograr la abstinencia total, no consumir la primera. Nuestro problema no es ni con la segunda ni con la tercera. Si no hubiera primera, no habría las que siguen. Y si hay primera, pues ahora ya qué, ¿le importa? Ya lo sensato es ponerse hasta la madre, como dice Bill. Y no es que sea lo sensato, sino que por la dependencia física que tenemos, pues es lo que nos pasa. No tenemos control de la cantidad que consumimos. No podemos interrumpir el consumo. Consumimos por más tiempo del que pensábamos consumir y dejamos de atender otras cosas que deberíamos atender por no poder interrumpir el consumo. Es así como llegamos a un estado en el que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Así es como llegamos aquí. Una persona que no se puede ser responsable de las distintas áreas de su vida
tiene un determinado tipo de... Manejado en términos legales, compañeros, se llama interdicción. Nos pueden levantar un acta del Ministerio Público probando que estamos incapacitados para hacernos cargo de nosotros mismos, para hacernos cargo. Por ejemplo, si tenemos muchísimo dinero, y la familia se da cuenta que no podemos manejar nuestro dinero, entonces lo que hacen es hacer un fideicomiso, y no podemos tener acceso a ese dinero para nada, compañeros. Les estoy hablando de lo que se vive aquí. No podemos tener acceso a ese dinero, porque nos lo van a robar, lo vamos a malgastar. Bueno, ese no es nuestro caso aquí dentro de la sala. Pero aquí les estoy hablando de este lugar. Se fundó, creo que está funcionando desde 1980 o algo así. Entonces imagínense la cantidad de casos que han pasado por aquí. Y de todos esos casos, pues vamos llevando una ficha de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahorita hablamos del inicio. José Carlos, ¿tú crees que el inicio del consumo fue como te lo digo? Sí. El primer, bueno, todos los casos alcohólicos. Adelante. Es ahí donde, mi mente me confusiono, ¿no? Porque confundo lo visceral con lo mental. Lo visceral dices. Sí, eso es lo emocional. Sí, sentí el coraje y el coraje me hizo que... Una emoción molesta. Entonces, estabas en contra de aquella persona que estaba actuando mal contigo, que no estaba actuando como tú considerarías que debería actuar. Sí. Reaccionamos castigando a esa persona a través de castigarnos a nosotros mismos. Se consume la primera, luego viene la dependencia física, la cual no se quita nunca. Llevamos ya algún tiempo sin consumir, pero si se consume de nuevo la primera, compañeros, la dependencia física vuelve a aparecer. Llevamos ya algún tiempo, es más, podemos durar un buen tiempo sin consumir, pero consumiendo la primera, la compulsión física, la pérdida de control, vuelve a aparecer. Por eso necesitamos, a ver, Juan José Carlos, centra tu mente, ¿eh? Sí. Yo en mi caso personal, por ejemplo, padrino, me he dado cuenta que la dependencia psicológica es más fuerte, al menos en mi caso, porque por ejemplo mi sustancia de predilección pues era la marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que el cuerpo no genera tolerancia a la marihuana. Entonces yo de ambas, de primeras a últimas, en cualquier lugar estoy y veo a alguien fumando y me acerco y le digo, dame. Pero no es que mi cuerpo me lo pida, sino que la dependencia psicológica... No, yo estoy hablando de la primera. Centra tu mente, mijo. Bueno. Pon mucha atención. Sí. Esto que les leo al principio también es para llamar su presencia aquí, porque el don de la escucha es raro. Sí. ¿Verdad? Puede ser que estemos atrapados por nuestros pensamientos, cada quien pensando en su situación vital, en el trabajo, en la pareja, en la dispareja, en la situación vital, y no tenemos la capacidad del don de la escucha, que es esencial para esta cuestión. Bueno, entonces fíjense, aquí yo les
manifesté mi deseo que dejen de sufrir. El sufrimiento, algo muy breve, todo esto es psicología, compañeros. El sufrimiento significa que me estoy resistiendo a algo que es, que no estoy aceptando algo que es. Eso es el sufrimiento, la falta de aceptación. Que dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente. ¿Qué quiere decir practicar la respiración consciente? Que pongan toda su atención en su respiración. Si toda su atención está puesta en su respiración, compañeros, no va a estar sucediendo que sean atrapados por los pensamientos. Esa es una práctica espiritual esencial. Trascender la mente, ir más allá del pensamiento. Saber que no somos esa voz, que el pensamiento no sirve para decirnos quiénes somos. Y todo esto se puede encontrar acá en nuestro libro, en nuestra terapia. En nuestra terapia hablamos de la meditación. Es una práctica espiritual esencial. Miren, aquí, antes de pasar a lo siguiente, les voy a decir por qué luego nos resulta... Bueno, les voy a decir una cosa, que es de lo que partimos. El ser es la vida una eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas, más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. ¿Qué significa la esencia? La esencia es lo que no cambia. La esencia es lo que no cambia. Todo lo que no sea esencial cambia. Y en nosotros lo que no cambia es el ser. El ser es un nombre, una palabra. El ser es la vida, es otra palabra. Es una. Aunque parezca que están separados y que es mucho y que es muchas. Una. Eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Siempre presente, no que dura por siempre, que solo hay este momento, que lo que varía es el contenido del momento, pero solo hay este momento. Todo esto no se entiende con la mente ni con todos los condicionamientos que traemos. Traemos condicionamientos internos, genéticos, heredados desde que empezó la evolución de la especie hasta que ha llegado a esto que es el humano, y tenemos condicionamientos culturales. Ahorita por ahí se está usando la palabra meme, mal usada, por cierto. La palabra meme son todos esos condicionamientos culturales que traemos arraigados y que no son verdaderos. Luego dice aquí, su esencia más invisible e indestructible. Esa siempre ha estado y va a estar siempre. Es accesible a usted ahora porque es tu esencia, como tu propio ser más profundo, como tu verdadera naturaleza. Pero no busques asirlo, dice así, comprenderlo con tu mente. Tu mente ya está entrenada para no comprender esto. El pensamiento no puede. De esto que estamos hablando no se puede hablar con palabras. Pertenece a lo sin forma, a lo no conceptual. Ahora lo ven todos.
Aunque muevas la cabeza, tú lo necesitarías para poder tener cierta utilidad. Nos dicen aquí que hay varios requisitos para la recuperación. Y acá nos mencionan una mente abierta. Cargados de todo el conocimiento que traemos, que es pura falsedad, no permitimos la entrada de esto. ¿Por qué no tenemos el don de la escucha? Porque estamos buscando dónde está el error. Y cuando hay la necesidad, compañeros, de encontrar algo que nos saque de nuestra situación de derrota, de nuestra situación de haber llegado a un grado de deterioro de nuestra humanidad que es notable a todas luces, que es para mí sensible a mi emoción y a mi corazón, el grado de deterioro al que me ha llevado la progresividad de la enfermedad. Pónganlo, véanlo en sus casos. Esa necesidad la tenemos, esa derrota la tenemos que tener consciente, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que abandonar el mecanismo de defensa de la mente, de negar la realidad cuando la realidad es dura. Cuando yo no puedo servir para ser de la más mínima utilidad a las personas que me rodean, es una realidad dura. Cuando no puedo servir para ser de algo de utilidad para mí mismo, es una realidad dura. Y la mente prefiere no verla. No puede verla, porque si la ve, no aguantaría. Entonces mejor la niega. Dice, no busque asilo con su mente, no trate de comprenderlo. Solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado. Usted está presente, completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser, darnos cuenta de eso y permanecer en ese estado es lo que se llama el despertar, la iluminación, que es el objetivo de nuestro programa, de nuestro camino de cambio, de nuestro mapa espiritual, que inicia en la necesidad que tenemos de cambiar y que termina en lo que hemos de lograr. Inicia en la necesidad que por motivos de salud, para tener una vida que se pueda llamar vida, aquí en una de las lecturas de hoy, dice, cuando consumíamos como consume un adicto, porque no todo el que consume es adicto, cuando consumíamos como consume un adicto, y eso va variando con la progresividad, compañeros, va variando con la progresividad. Estábamos vivos solamente a medias. Ahora vamos a tratar de sentir que servimos para algo. Consumiendo, compañeros, no servimos para nada. Para nada. Esa es la verdad a la que nos tenemos que enfrentar. Podemos mirar al mundo a la cara con algo que sustente, que no me haga bajar mi mirada, con algo que sustente que yo me pueda presentar, haciéndome responsable de mí mismo, de un problema de salud que no es ni tan siquiera el más grave de los problemas de salud, un problema de salud que tiene una solución que nos permite controlarlo, que nos permite tenerlo bajo control.
Acá, compañeros, para llegar a lo que es la espiritualidad, vamos a tener que encontrarnos con algunos mitos, o sea, cuestiones que no son ciertas y que tendremos que superar. La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo, el punto más alto de su desarrollo. Mentira. Hay varios grados de desarrollo. El preconvencional, cuando empiezas a desarrollar, etcétera. El convencional, el que puedes obtener por la familia, por los medios de comunicación, por las universidades, por lo que tú quieras. Y el más alto grado de desarrollo, que es el transpersonal, que va por el camino del crecimiento espiritual. Esto está psicológicamente estudiado. En la medida en que una persona alcanza estos niveles, empiezan a florecer extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal, intuición, percepción, comunicación y voluntad. Otro mito: estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos. El ser es uno. Aquí vemos la separación porque lo percibimos por medio de nuestros sentidos. Ya sabemos que el hombre, a través de sus burdos sentidos, nunca va a estar en contacto con la realidad. Eso ya nos lo dice la física. Que todos los hechos están interconectados, ¿verdad? Que todo pasa por algo y para algo. Que si tú buscas la causa de cualquier suceso, te tienes que remontar al momento mismo de la creación. Todo esto no puede ser hecho por el pensamiento, porque el pensar fragmenta, y el uno, la totalidad, es impensable e inexpresable. Todo esto, ¿por qué lo buscamos? Para dejar de producir esas emociones que nos llevarán a negarnos a vivirlas. Este es un lenguaje que ahorita se les hace muy raro, pero aquí en la casa estos principios van a ser expresados de muchas formas y de formas más sencillas para que ustedes los vayan comprendiendo. Otro mundo, otro mito: el mundo físico es todo lo que hay. Eso es otra mentira. Esto choca con la filosofía perenne, consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. No hemos alcanzado el más alto grado de desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida, y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como la multitud de dimensiones no físicas de la realidad. El problema de la humanidad está profundamente arraigada en la mente misma, o más bien en nuestra identificación errónea con la mente. Identificación, idem facere, decir que algo es lo mismo que algo. Esa es la operación lógica de identidad. Decir que algo que pertenece a la dimensión espiritual es lo mismo que algo que no pertenece a la dimensión espiritual, es una identidad mal construida. Me lleva a un falso yo. El falso yo es el ego. El ego no como se escucha en los grupos, de sentirse más que los demás. El ego es el falso yo. La gloria del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial
y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico, ordinario, momento a momento. Volver a conectarnos con nuestra realidad extraordinaria, divina. Que todos los que escuchen la campana despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. ¿En dónde hay ansiedad? Cuando te sales de la hora. Si no estás en la hora, no estás con aquello con lo que quisieras estar interactuando. Aquí venimos a eso, a un proceso de reflexión, a estar con nosotros mismos, a ver cuál es en realidad nuestra situación. Les leí el otro día en nuestro proceso de tratamiento, aquí está nuestro proceso de tratamiento, que esto es un medio seguro, porque estamos aislados de algunas cosas, porque hemos venido a retirarnos y vernos a nosotros mismos, que no nos vamos a traerlo de allá para acá. Y no estoy hablando de físicamente, aunque tal vez también muchos de ustedes quisieran traérselo físicamente, ¿verdad? Venir a internarse todos juntos, para no estar tan lejos ni tan preocupados, ni esperando que... Aquí venimos a ver en realidad qué es lo que nos está pasando, compañeros. Venimos a conocer cosas nuevas, cosas que no sabíamos, que no teníamos idea, y que nos va a llevar un buen tiempo podernos dar cuenta de su validez. Sigo. Familia, buenos días. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Pues tratando de poner a mi capacidad un poco de atención a la Junta, esta parte que se tocó al principio, de lo que es el mandato bioquímico, de lo que es el Kevin Brain, transformado en una urgencia imperiosa. Ahorita se maneja ya de ese lado para no confundirse con lo que dice el libro de AA, pero que la espiritualidad me invita a darme cuenta también de a lo que se define como adicción, a lo que dice este señor Eckhart Tolle, ¿no? Que da una definición de adicción, y yo la tengo que referir en este momento a mi adicción más que pesa más. Tengo muchas, pero la que pesa más y la que ha pesado más en mi vida es la dependencia a las sustancias psicoactivas, el estar pensando y creyendo que voy a poder soportar una emoción a través o fugarme de esa emoción a través de estar consumiendo cualquier sustancia, como se le quiera llamar, alcohol, droga, ácidos, todo eso que lleva. Esa descomposición que traigo yo dentro de aquí, donde me estaban ahorita, como donde estabas comentando, ¿verdad? Que no pasa por esta parte del razonamiento, que llega al cerebro primitivo, que es el que tenemos aquí atrás, por poder dar una referencia. Esa parte a mí me invita, es lo que viene descompuesto en mí, no lo puedo pasar por un filtro donde puede entrar la razón. Es ahí donde puedo encontrar esa parte donde dice que para el adicto no hay elección. Es una negación inconsciente lo que se me maneja con el círculo adictivo. No me doy cuenta. Yo creo que la situación es positiva porque la sigo refiriendo a mí. Siento que las situaciones están de acuerdo a cómo es mi voluntad. Entonces en ese momento hay algo ahí que me hace buscar algo más, que es el egocentrismo, y esa parte es la que ya no puedo soportar. Esa parte es la que activa ese mandato bioquímico que me dice, ve a consumir. ¿A qué lo refiero esto? A que no solamente son las emociones es un conjunto. El día de hoy sé que es un conjunto y que son dones de la vida. Mi descomposición está en que no las puedo enfrentar. Ahí está mi descomposición por etiquetarlas con esta parte de que esto que está sucediendo es bueno, esto que está sucediendo es malo. Bueno, esto está medio regular, ahí es donde ya se pierde, ¿no?
Me quise regresar ahí porque ahorita me hablaron de dos partes que conforman el cerebro. Una que a mí no me sirve, es esa parte de pensar que las... No podemos, es decir, si algo es bueno o malo. Eso ya se los ejemplifiqué mucho. Con el cuentito ese de buena suerte, mala suerte, que se repite en todas las culturas. Se los he contado con la historia del labrador chino, se los voy a contar con la historia de un emperador que se llamaba Akbar y de su visir Bisbal. Iban caminando y de repente, por culpa de Bisbal, el Akbar se lastima un dedo o algo así. Entonces el emperador se enoja y tira al visir a un hoyo. Sigue caminando y se encuentra a unos salvajes, a unos caníbales o algo así, que iban a hacer un sacrificio. Por estar este cuate deteriorado, lastimado, se salva del sacrificio. Entonces se arrepiente de haber tirado al otro en un hoyo y va con la intención de pedirle perdón y le dice: no, yo no tengo nada que perdonarle. Si no hubiera hecho eso usted, yo hubiera seguido con usted, y como no hubiera yo estado lastimado, a mí es el que me hubieran sacrificado. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Ya? Y acá, en la sabiduría espiritual, sabemos que todo lo que sucede es una ayuda, que siempre ocurre lo correcto para el todo. ¿Ya? Por eso la espiritualidad es tan amplia. Fíjense, vamos a hay experiencias cumbre donde te das cuenta Pero padre, es como decir, hay que vivir en el aquí y en la ahora. El ahora, por favor. Porque el ahora siempre tiene un aquí junto, ¿no? Si te sales de aquí, en realidad te estás saliendo de la ahora. ¿Ahora dónde estás? Aquí. Sí, ¿en qué estás pensando? En el ahora. No, ¿en qué estás pensando? Ahorita, sí, pensando que estás haciendo. En esto, sí. Pues, qué suerte la tuya, amigo. Yo creí que estabas pensando en tus depósitos. Ahora no. Tus pocas. Hoy no, porque los estoy convocando, los estoy llamando. Sí, estamos todos. Hay veces que están aquí y si no hay alguien que los convoque y los llame con fuerza, cada uno anda por donde quién sabe dónde chingados. ¿Verdad? Hay algo cerca que ya nos está sacando. Todavía no me voy, pero ya estoy fuera. Ya no es posible que yo esté pensando en esto. Ya estoy preparado. Fíjense, la filosofía perenne, el mayor de todos los descubrimientos. En nuestro interior encontramos al fin, es lo mismo, el descubrimiento más profundo, importante y significativo que es posible efectuar a cualquier ser humano. Dentro de nosotros encontramos nuestro yo más profundo, ¿verdad? Encontrar el verdadero yo, no el falso yo. Es deshacernos del ego, del falso yo. Tenemos que deshacernos del ego o nos matan. Dentro de nosotros encontramos a nuestro yo más profundo y nos damos cuenta de que no solo somos más de lo que imaginábamos, sino más de lo que podemos imaginar. Nos vemos como la creación de lo sagrado y una creación que no es como la creación de un carpintero o de un escultor. Estamos utilizando palabras, pero palabras que se alejan de la relación que tienen con lo humano. Y sabemos entonces que estamos íntima y eternamente ligados a lo sagrado, que para siempre lo sagrado nos abraza y nos llena de gracia.
¿Sabes eso? No importa lo que parezca según tu pensamiento. Lo que ocurre es por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Ahorita lo que quiero es que vean algunas cosas. El reino de los cielos está entre vosotros, el cristianismo. Quienes se conocen a sí mismos conocen al Señor. Mahoma, Él es en todo y todo es en Él, el judaísmo. Quien conoce completamente su propia naturaleza conoce el cielo, confucianismo. En lo profundo del alma se percibe lo divino, lo que es uno, el libro de los cambios de China. El Atman, la conciencia individual, y el Brahman, la conciencia universal, son lo mismo, el hinduismo. Mira dentro de ti, tú eres el que puede despertar el budismo. Cuando la mente está quieta y clara, podemos tener la experiencia directa de nuestro yo. No se trata aquí de un concepto ni de una teoría intelectual sobre dicho yo. Se trata de un conocimiento inmediato, una intuición directa en que no solamente se ve la chispa divina, sino que el practicante se da cuenta, porque esto es una práctica, un adiestramiento. Para eso estamos aquí, para practicar, no para pasar el tiempo. Les he dicho que venían de vacaciones, pero no es cierto. Dice, de que Él es la chispa divina. Todos los maestros de diversas tradiciones, desde los judíos hasta los sufis, desde Platón hasta Buda, desde Eckhart, que es otro Eckhart, del cual tomó su nombre, que conocemos aquí, a Lao Tse concuerda en ello. Este entendimiento no puede ser alcanzado por la razón. Se dice en los Upanishads de la India, uno de los escritos más antiguos, mientras que el famoso místico cristiano San Juan de la Cruz escribió: y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que lo pueda emprender. Acá tenemos la filosofía perenne y aquí tenemos las 4 observaciones que surgen. Existen 2 reinos de lo real. El primero es el aparente, el que conocemos, la realidad cotidiana con la cual estamos familiarizados, el reino de las criaturas vivientes y los objetos físicos. Tenemos acceso a ese reino a través de los sentidos, de la vista, del sonido. Podemos estudiarlo mediante ciencias como la física y la biología. Debajo de esos fenómenos conocidos existe otro reino de lo real, mucho más sutil y profundo, un reino de la conciencia, del espíritu, de la mente o del Tao. No podemos conocerlo mediante los sentidos del cuerpo, y los instrumentos físicos de la ciencia solo lo registran indirectamente. Es más, ese reino de lo real crea y sostiene el reino físico y es su fuente. No está limitado por el espacio, ni por el tiempo, ni por las leyes físicas, y por lo tanto es ilimitado e infinito, atemporal, sin tiempo y eterno. La segunda cosa que nos dice es que el ser humano participa de ambos reinos. Estamos en el mundo y podemos saber que no somos del mundo. El tercero, los humanos pueden llegar a reconocer su propia chispa divina y el territorio sagrado de donde vienen. Estas son las prácticas perennes, y en todas las sabidurías perennes se descubrieron 7 prácticas que están en todo. Transforma tu motivación, lo que te mueve a la acción. El grupo de ideas calientes que te mueva a la acción.
reduce los apetitos, los apegos. Tener deseos no es natural, mientras que sepas que un deseo se puede satisfacer o no satisfacer y que eso no te afecte emocionalmente en ningún aspecto. Y estoy hablando de todo. No deseo que se muera, se murió. Y encuentra lo que tu alma desea realmente. Tus deseos de ser feliz son correctos. Lo malo son las elecciones que haces. Pensar que el prestigio, el sexo, el poder, y eso, compañeros, se va uno dando cuenta a través de la vida humana. En el recorrido aquí, donde nos analizan todas las religiones del mundo, nos hablan del hinduismo. Ahí nos hablan de lo que la gente cree que quiere. Primero se lanza en torno del placer, luego en torno de un terceto. En el placer no encuentra lo que busca. Luego se lanza en pos del éxito terrenal, que se compone de la riqueza, la fama y el poder. Y ahí encuentra que también tiene limitaciones que no le van a permitir encontrar lo que realmente desea, ¿verdad? Tiene un punto de saturación. Si lo alcanzas, vas a querer más. Es como la tolerancia en sumo. La ciencia de la satisfacción no consiste en pretender que puedes obtener lo que quieras, sino en tener la capacidad de querer lo que tengas. Si no quieres lo que tienes, te estás resistiendo a lo que es. Y si te resistes a lo que es, estás causando sufrimiento para ti y para los demás. Luego, como no encuentras ahí lo que necesitabas, esos objetos del camino del deseo son como juguetes, ¿no? No encuentras lo que necesitabas, llega el renunciamiento, y eso lo vas viviendo a través de tu vida, no a la misma edad, a través de la madurez, que no depende de la edad cronológica, sino del recorrido que estés haciendo. A la madurez de la experiencia, ¿no, padre? A través de la experiencia, lo frascado como los éxitos, es como va aprendiendo uno a ser el ser humano que debe ser. Pero no madurar. Por ejemplo, aquí nosotros, parte de nuestra enfermedad es ser inmaduros. No siempre va acompañado. Aquí dice, lo que la gente quiere de verdad, queremos ser antes que no ser. ¿verdad? Nos dicen queremos ser para siempre, por siempre. No queremos dejar de ser, no queremos no estar en el futuro. Y eso se nos da por nuestra esencia espiritual. Hay una parte de nosotros que asiste en nuestra esencia, que ha sido y siempre será. Queremos saber y queremos, todo esto lo queremos infinitamente y queremos la dicha, la felicidad, pero no como la conocemos. Entonces, acá en nuestras prácticas espirituales me dice, transforma tu motivación, reduce los apetitos y encuentra lo que tu alma desea. Salte de lo condicionado, de lo mundano. Este es el crecimiento espiritual. No vamos a llegar a la perfección, pero vamos a tender hacia eso. ¿Por qué? Por motivos de salud. Estamos construyendo una base espiritual para la vida, que es lo que nos va a permitir tener nuestra enfermedad controlada. Dice por ahí que es fácil dormirnos en nuestros laureles, que tenemos que estar al tanto del mantenimiento de nuestra condición espiritual,
que a cada uno de nuestros actos, de las circunstancias que vivimos, tenemos que traer la visión de su voluntad, de la voluntad de Dios, que no es una voluntad como la voluntad humana. La voluntad humana es un querer o un no querer. Dios, cuando habla del pensamiento, de la voluntad, todo es completamente distinto, no tiene nada que ver con lo humano. Entonces, nosotros sabemos que lo que pasa, tenemos por acá otro cuaderno, tenemos que todo lo que pasa es por su voluntad, ¿no? Y si yo veo que algo me está obstaculizando, que alguien me está obstaculizando, que alguien no está actuando como yo quiero que actúe, en primer lugar, yo no tengo la capacidad de que la actuación de los demás sea como yo la quiero, ¿verdad? Yo sé que lo que está pasando es por su voluntad, y el que tiene el lazo por el final es él. Eso que pudiera parecer malo es bueno, porque todo es bueno y todo es una ayuda. Eso hubiera evitado la reacción a mi emoción castigándome. El hecho de no estar pensando en mí mismo, el hecho de pensar en los demás, comprender y no ser comprendido. No somos los únicos enfermos, y somos enfermos que estamos aquí para ayudar a la gente a sanar. Nuestra enfermedad es un tipo de neurosis. Neurosis son problemas con la vida, y hay mucha gente que tiene muchos problemas con la vida. Nosotros estamos llamados aquí para ser útiles, para ayudar, para que lo que tengamos lo podamos dar. Dice, transforma tu motivación. Esto es con respecto a lo que nos mueve a la acción. Cualquier cosa que se te cruce te debe motivar, porque la vida lo está poniendo ahí. Cada momento del día que usted dedique a esta nueva forma de vivir es un presente para Dios, es una ofrenda en los momentos. Aun cuando su deseo de servir a Dios sea sincero, no es fácil entregarle muchos de esos momentos. La cosa que usted ha proyectado hacer durante el día, sea en su lugar alegremente para que pueda usted llevar a cabo un buen servicio o decir una palabra amable. Si puede usted ver la intención de Dios en muchas situaciones, será más fácil consagrarle muchos momentos de su día. Toda situación tiene dos interpretaciones, la suya propia y la de Dios. Trate de manejar cada situación en la forma que usted crea que Dios desea que la maneje. Me dice el mantenimiento de mi condición espiritual. A cada una de las cosas que pasan, que tengo que traer la visión de Dios, más que mi propia interpretación. Lo que Él quiere es lo correcto. Está basado en su amor, que es un amor incondicional, que no lo entiendo porque me pide que yo haga algo para obtener algo. Mucho se compara el amor de Dios con el amor del Padre, pobre comparación, ¿verdad? Pero
El amor del padre que no te deja jugar en el periférico para que no te atropellen y tú dices, ese ojete no me deja ni jugar. O para darme algo me pide que yo me esfuerce para irme formando y entrenando. Entonces aquí todo es al revés, compañeros. Esa es una de las prácticas. Otra, cultiva la sabiduría emocional. Sana tu corazón y aprende a amar. Desecha todas las emociones tóxicas, el odio, el resentimiento, todas las emociones que te envenenan. Y en su lugar pon emociones saludables. La gratitud, la generosidad, la compasión. Es la sabiduría emocional. Cuando alguien tiene cáncer, te preguntan, ¿a quién no has perdonado? ¿O no te has perdonado a ti? Todo esto que pudiera ser meramente psicológico también se refleja físicamente, compañeros. Dice, vive éticamente, que te sientas bien al hacer el bien, al hacer lo correcto. La satisfacción de cumplir algo con lo que estás comprometido. Para nosotros, ¿qué ha significado durante nuestra vida algún compromiso? La forma de buscar cómo no cumplirla. La satisfacción de cumplirlo es otra cosa que tendremos que empezar a conocer aquí. Tenemos modelos de reeducación de la mente, ya se los he mencionado. La oración de San Francisco. Les he hablado del amor incondicional. Acá nos mencionan principios antes que personalidades. Acá tenemos también una comunidad terapéutica que tiene sus valores, el amor responsable, el respeto es una forma de tomar en cuenta a los demás. Aquí no venimos a convivir como adictos en donde lo único que falta es el consumo. Venimos a convivir como personas que asumimos la responsabilidad que me toca a mí en el cambio de los demás, basado en lo que yo he vivido. Concéntrate y calma tu mente. Otra práctica espiritual. Nuestra mente es, pues sacamos ahí un chango ebrio con mal de San Vito y todos los pensamientos aparecen y nosotros nos traen locos y no sabemos qué eso es y ahí lo dejas. Son como las nubes, aparecen nubes feas y nubes bonitas, no te va a pasar nada. O el Batrika Shakti, la ametralladora que te lanza letras, y si construye una palabra o una frase bonita, te pones alegre. Si construye qué, inteligente, qué bueno. Y si construye esa ametralladora una frase, qué tonto, puta, te pones a sufrir. Despierta tu visión espiritual. Hay que ser capaces de ver claramente y reconocer lo sagrado en todas las cosas. El único yo es la totalidad del universo. Dios lo abarca todo. No está Dios y yo, solo está Él. Hay que ser capaces de ver claramente y reconocer lo sagrado en todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Alguien se puso más abusado y le digo, no, pues, te doy una coca si me dices dónde no está. Porque es todo lo que está. Cultiva tu inteligencia espiritual.
Hay que desarrollar sabiduría espiritual para entender la vida, para zafarnos de errar en el blanco de lo que es la vida, que es lo que se llama pecado. Y el pecado se puede también asimilar con andar, con creer que andas sin Dios, andar sin recorrer el camino espiritual que consiste en caminar con Dios. Caminando con Dios no hay bronca. No busquen a uno de sus cuates para que los defiendan. No busquen a uno de sus cuates aunque vengan de la Mondojo, de no sé dónde. Busquen a Dios. No me hablen de su patrón. Hablen del auténtico patrón. Él es el patrón. Ya dejemos de jugar a ser Dios, pero no solo de palabra, de hecho. Y no desaprovechen este espacio de práctica para ir contra nuestros deseos, porque lo que aquí practiquemos es lo que nos llevaremos como un hábito. Darle la bienvenida a la vida, pensemos lo que pensemos de ella, y la vida responderá amistosamente. Expresa el espíritu en la acción, abraza la generosidad y encuentra la alegría en servir. Estas 7 prácticas espirituales están presentes en toda la sabiduría perenne de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces, respecto a la enfermedad, compañeros, ¿estuvieron de acuerdo los que tal vez tengan un recuerdo más presente de lo que les llevó a consumir? De que para ustedes no fue una elección, que se vieron forzados. En esto no hay culpa, no es un problema de comportamiento. No es el hecho de que yo me haya equivocado, fue vivir eso que yo calificaba como imposible de vivir, imposible de soportar. El esperar que la vida se adapte a mí, el esperar que los demás actúen conforme yo quiero. Bueno, entonces eso es lo que nos puede haber llevado a consumir la primera. Todo sufrimiento es creado por el ego, el falso yo, y se debe a la resistencia. En esta dimensión está sujeto a la ley de la impermanencia de todas las cosas. En lo mundano todo es impermanente, nada va a ser para siempre, nada va a ser para siempre, en lo mundano, en lo físico. En el nivel de la forma hay nacimiento y muerte, creación y destrucción de las formas aparentemente separadas. Hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen a usted y prosperan, y ciclos de fracaso cuando se retiran o se desintegran. Tienes que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan nuevas cosas o para que ocurra la transformación. Si te aferras o resistes en este punto, estás rehusando seguir el flujo de la vida y sufrirás. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno y el descendente es malo, excepto en el juicio de la mente. Me encontraba lamentando en el pasado y con temor al futuro.
O sea, ¿dónde andaba yo? Pues quién sabe dónde andaba, porque lo único que hay es el presente. Me encontraba lamentando el pasado y por temor al futuro. De pronto mi Señor habló. Mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa, aguardé, Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. No nos lamentaremos del pasado. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro, anticipándome, ¿verdad? Con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. En el único momento que se puede vivir con Dios es en el presente. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Y vivir con Dios no es difícil. Vivir sin Dios, en el pasado o en el futuro, es difícil. Vivir con Dios no es difícil. Una pregunta. Sí. Ahorita que hablabas del mandato bioquímico, que se me presentan emociones inconscientemente que me llevan a consumir, también puede ser conscientemente que pasa algo, lo de mi perrita que se murió, yo no acepto que se haya muerto y vino en mí el deseo de consumir. No, pero viene por el deseo, o sea, el deseo no viene porque no lo aceptes, sino porque no puedes vivir la emoción que te produce. Sí. Y ahí es cuando surge el mandato bioquímico que te dice que consumiendo algo vas a dejar de vivir esa emoción. Esa emoción. Sí. Y ni la dejas de vivir. Sí, no, claro. Pero entonces sí puedes ser consciente también. Pues ya. A partir de lo que hemos dicho, de que no nos damos cuenta, podemos empezar a darnos cuenta. No sé, mi plática de ahorita era con la intención de que José Carlos, de que Ismael, que son estos más recientes, ¿no?, se dieran cuenta, porque llegamos y decimos, cuando nos dice nuestro libro azul, si usted le pregunta por qué consumió, puede ser que no tenga más idea de la que tiene usted. Te negaste a vivir algo, una emoción que no te la produjo el hecho, la actitud de esa persona, sino lo que pensaste de esa actitud. Ahora, acabamos de ver esta hojita de acá. Dice: en el nivel de la forma hay nacimiento y muerte, creación y destrucción de las formas aparentemente separadas. En esta dimensión está sujeto a la dimensión, a la ley de la impermanencia de todas las cosas. Nada va a durar siempre. Sí. Hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen y ciclos de fracaso cuando se retiran. Tienes que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que te ocurra la transformación. Si te aferras o resistes, es decir, no aceptas lo que pasó, en este punto estás rehusando seguir el flujo de la vida y sufres. Oye, padrino, en esa parte de la negación inconsciente, de alguna manera, pudiendo estar metido en esto, el tiempo necesario, que es todo el tiempo, hay una manera de poder tener esa oportunidad de poder elegir respecto al consumo. Cuando se dispara el mandato bioquímico, no la hay, esa no la hay, porque es incurable, pero sí hay una manera de cómo elegir. Hay una parte donde nos lees que nos dices, puedo elegir esto o la paz de Dios. A eso es a lo que ya estás, ya dominas
la forma en que tu mente etiqueta las cosas. Sí. Puedo elegir la gran perturbación emocional que estoy viviendo o la paz de Dios. Ya hay poder de elección. Ya hay poder de Dios cuando conoces, ya hay poder de elección cuando conoces que la perturbación, la agitación está en lo superficial y en lo profundo, en lo esencial, está tu paz. Aquí dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Este es otro libro de psicoterapia espiritual. Si ustedes sienten algo amenazado, es que no es real, ¿verdad? Si no es real, no existe. Entonces dejas de sentir la amenaza y en eso consiste la paz de Dios. Pero para eso hay que zafarte del condicionamiento. El condicionamiento. Si se muere alguien y tú lo felicitas porque pasó a mejor vida su pariente o algo, a lo mejor hasta se enoja, creen que la muerte es mala. El otro día alguien me hablaba de la muerte. ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Ah, sí, con respecto a nuestro compañero, ¿no? Pero fíjate que ahí pasa algo, padrino. Ahí pasa algo. A mí me sucedió así y es una experiencia que se pudo vivir aquí, gracias a Dios. Yo no conocí a la persona que acaba de pasar a mejor vida. Yo no la conocí más que a través de ciertos indicadores que dio el compañero cuando subía a las juntas. Pero llega a haber una cierta hermandad, fraternidad con él, al momento de conocer un poco su historial, al momento de que me regaló algo de la parte de su vida, y se forma un vínculo de aprecio, de alguna manera él pudo adaptarse a mi personalidad, yo a la de él, ¿verdad? Vivimos juntos en ese cuarto, platicábamos a nivel piso, ¿verdad? Pero platicábamos de lo mismo ya al momento de dormir. Entonces surge esa fuente de comprensión. Yo sentí una tristeza por el compañero. Es que el compañero en primer lugar, pues tal vez no pueda alcanzar a sentir eso. Estamos hablando de Federico. Ajá, sí. Tal vez no pueda no sentir la tristeza, pero él te aseguro que la siente menos que nosotros, ¿eh? Sí. Es un tipo que tiene pues, un estado de su ser muy especial, mejor, que no sabemos. Yo traté de reconstruir su historia y me costó un montón de trabajo, pero tú no tienes por qué sentirla, ¿me entiendes? De todos modos, el vivir esto. El otro día alguien me decía respecto a un familiar también que se le estaba cortando el tiempo, ¿no? El tiempo de experiencia humana. De experiencia humana. Pues eso es cierto para todos nosotros. Ahora, si vemos en una línea del tiempo que abarca todo desde que la experiencia abarca un pedazo, le da demasiada importancia. Pero para darse cuenta de eso hay que estar metido. Hay que estar, por eso estamos en esto. Y te digo que yo ya lo experimenté. Cuando murió mi padre hace 40 y tantos años o 50 y tantos años, no sé cuántos años mejor, lo único que hice fue ponerme hasta la madre. Y ahora que murió mi hermano y mi madre, no lo sentí como una experiencia gozosa. Pues sobre nuestra esencia es el amor, y a la muerte hay que tener. A través de la creencia en él. Luego poder vivir de tal forma que no tenga miedo de morir. Llegar a la muerte con miedo es lo que hace un poco desbalanceador. Ya está pasando para allá, te darás cuenta de que no había razón para tener miedo. Pero fíjese que padre, que es otra cosa con la explicación que cabalidad ha ido avanzando en mi edad.
se le va teniendo menos miedo a morir, sino que ya es un conformismo, que sabe que tiene que ser una realidad tarde que temprano, morir físicamente, que sabe qué pasará con la mente, qué pasará con el espíritu, ¿no? Pero morir físicamente ya por edad se va a ir perdiendo ese temor. ¿Quién sabe? Eso se verá a la hora del momento, hijo. Exacto. Eso se verá a la hora del momento de tu reacción. Sí, porque también está esa parte, ¿no, padrino? O sea, está la parte de, aquí nos han mencionado, la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, porque realmente aquí lo puedo conocer a través de los libros y los indicadores, y tratar que en el momento que nos está presentando, mi mente, al momento que pasa por la mente, dice, bueno, si pasa no hay problema, pero en el momento que pasa es donde realmente se tiene que llevar a la práctica esto, ¿no? Darle vida a estas palabras que me están diciendo aquí, porque si no de nada va a servir, si no de nada va a servir. Y así conforme con ese hecho, con todos los demás hechos que están sucediendo, o que creo yo como están sucediendo, sí, ¿no? pues si tú lo ves y los observas y te vas deshaciendo de los condicionamientos, este conocimiento, y nos lo dicen aquí, no lo vas a obtener porque lo veas ni porque te lo digan, sino porque lo experimentes, porque lo vivas. Esto es algo. Por eso esto es un compartimiento de experiencia. La experiencia da la sabiduría, padre. A través de la experiencia va dando uno la sabiduría. No, pero primero a través del sentir que primero llega la sensación. O sea, mi cambio con respecto a todas estas cosas es el cambio que se da con respecto a mi enfermedad. Y todo esto me llegó mucho después, hijo. Aquí ya no vi lo que estaba pasando, lo encontré en letras. Pero ya lo había vivido. Pues lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Yo no hace muchos años que llegué aquí. No me veía yo creo muy diferente al compañero Ismael o a ese otro compañero. Eso sí, yo estaba muy bien entrenado. Tenía toda clase de anexos y de cosas. Y de grupos y todo. Bueno, entonces vamos a seguir, compañeros. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Que le permita. Está en nuestro segundo paso que dice, llegamos al convencimiento de que un poder más grande que nosotros podría devolvernos la cordura de no consumir de nuevo la primera. Ese podría ser condicional. ¿Depende de Él? No. Él aquí nos está dando la oportunidad de volvernos. ¿De quién depende? De que no nos neguemos a recibirla. Y hay un montón de formas en que nos negamos a recibirla. Durante un buen tiempo te negarás a recibirla. Hasta que ya digas bien. Es lo más importante. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Aquí me dice, ¿qué habrá vislumbrado Jung? Fue en el consultorio de Jung donde nació la iluminación. Que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, o como quisiéramos verlo, el contacto sentimental, apasionado, profundo, me daría fuerza, me daría una energía superior a la necesidad del alcohol, de la droga o de cualquier otra cosa. Me daría cierta paz, cierta plenitud dentro de mí, que no digamos que me conformo, sino que me siento algo pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. Imagínate a alguien
encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, el metamotivo de la vida. Encontrar a Dios no es una elección, es una necesidad. Si no lo encuentras, conocerás las miserias de la vida. Te pedimos por nuestros hermanos que tienen hambre y no lo conocen. Es muy distinto tener hambre y no conocer a Dios que tener hambre y conocerlo. Sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra. Aquí nos dice, en varias de nuestras lecturas, que estamos plantados como un árbol, ¿verdad? Un árbol que aguantará los vientos y todas esas cosas, ¿no? Dice, que resiste las presiones del qué dirán, que ya no está identificado con la imagen que cree que los demás tienen del mismo. Ya hablamos de Bill, del capítulo 1, que creía, dice, nadie se imaginaría que no tendría un empleo real en 5 años. Nadie estaba pensando en si tenía o no tenía el empleo real. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de grandes cheques. El banquero local tenía que estar haciendo su trabajo, güey. Nuestros amigos pensaron que se debería nombrar una comisión para investigar nuestra locura. Entonces, cada quien anda en su... Acá tenemos, cada quien está en su propia película, compañeros, Dice que resiste las presiones del que dirán, que ya dejó de identificarse con la imagen que los demás, que cree, con la imagen que cree que los demás tienen de él. Él dice ahí, el adicto es como un actor que cree que goza de cierta reputación, que sabe que no merece y que aparte teme ser descubierto. Y aparte es un actor que solo sabe representar un papel. Dice, un árbol que no tiene miedo de estar solo en la noche estrellada y no requiere de ninguna copa, de ninguna droga. Esa es la visión de Jung, el médico. Darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera. El enamoramiento es un fenómeno químico de feromonas o no sé qué, sino como algo radical, como una auténtica iluminación, un despertar. Dice, sigue entonces aquella enseñanza de que necesitamos darnos cuenta de quiénes somos, no solo para luchar contra el alcohol o las drogas, sino para todos los demás males de la mente. Ahí es donde entra la otra definición de adicción, ¿no, padrino? Creo yo. El estar buscando la felicidad fuera de uno. Eso no nada más le pasa al adicto. Esa es la definición general. No, son adictos, pero no al consumo. Exactamente. Es la definición general de adicción. La inmensa mayoría de la humanidad, el 99.999%, vive en un estado de disfunción o locura. Esa es una noticia. Y la otra noticia es que hay la posibilidad de salir de ese estado mediante la espiritualidad. La oración dice, no debemos pensar que oramos para que Dios satisfaga nuestros deseos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes. Nada de eso. Debemos orar para cambiar nuestra actitud hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos ha sido dado. La oración no es para provocar algo
en el exterior de nosotros, un cambio en el exterior, sino un cambio en el interior. De que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos ha sido dado. ¿Quién habló? Está al revés, mejor lo que necesito. ¿Cuál buscas? Un cuaderno, hijo. A ver, aquí. A ver si sí. Ahí está el otro. Sí, hijo. A ver si sí. Reconoce tu impotencia. Hay lugares en los cuales eres completamente impotente. El otro día me preguntaban sobre el por qué dice en el primer paso que los instintos naturales se revelan. Los instintos son programación genética para decirnos cosas que podemos hacer. Cuando nos dicen que hay algo respecto a lo cual no podemos, va contra lo que es instintivo. Dice, por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas, quedas más desalentado. Entonces debes reconocer tu impotencia. Este es el primer paso en Alcohólicos Anónimos y en el tratamiento de todas las adicciones. Tú también podrías pensar así tu lucha. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción. Controla tu vida y te transforma en una víctima. Simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que Dios te sane. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios en ti. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios y ya reconoces tu impotencia, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Es como saltar desde una cuerda alta sin una red que te reciba. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida, de admitir tu impotencia ante la voluntad de Dios, revela una cierta confianza. Cuanto más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los futuros, la definición de adicción. Mientras te escapes del lugar en que estás y te distraigas, no podrás dejarte sanar por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra en que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. Piensa en ti como en una pequeña semilla plantada en un suelo rico. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí y confiar en que el suelo contiene todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar aunque no lo sientas. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos ha sido dado. Pero aquí no hay problema. Nadie quiere lo que necesita. Quieren lo que quieren. Y por lo que hemos sabido de lo que queremos no es lo que más bien nos hace. ¿Qué es lo que hemos querido? Lo que nos daña. Si a ustedes les dieran
el ejemplo de las dos ventanillas. En una ventanilla lo que necesitan y en la otra lo que quieren, ¿en cuál se formaría? Lo que quiero. Sí. Lo que necesito. Pues eso dice la lógica, pero son también. Y llegamos a donde. Y así funcionamos. Así funcionamos. En esta casa, donde se da permiso, donde el problema no es que te den permiso de algo, el problema es los permisos que pides. ¿Ah? Y aquí, pues, lo que pedimos es el permiso de no practicar lo que tenemos que estar practicando, de ir contra nuestros deseos naturales para limitarnos a reaccionar de otra manera a como hemos reaccionado siempre, huyendo, dependiendo, consumiendo. Parece no es lo mismo que yo te comentaba en la oficina ayer, ¿no? Que de repente siento esa necesidad de entablar una relación más cercana con esa personita que tiene por nombre Diego, ¿no? A lo que me decías, que me decías, pues, nunca has estado, güey, ¿no? O sea, nunca has estado. La mente a mí me engaña en ese momento. ¿De quién es la necesidad? ¿De él o tuya? Pues, mía. Pues sí, es el egoísmo. Cuando pensamos en el daño que hemos hecho, pensamos en las personas que, aunque no hay culpa en el daño tampoco, como no hubo culpa en el consumo. ¿Levantaste la mano? Sí, pero por ejemplo, si mi hija tiene un daño, ¿necesita de mí? Vamos a ver qué ha pasado durante ese año, mijo. Destrozar mi vida. ¿Estuviste con ella? ¿Estuviste Vive con ella? conmigo, pero siempre estuve en el consumo. ¿Te has ocupado de ella? Sí. ¿Sí? Bueno, económicamente. No. Esto no es económicamente. Esto es en todos sentidos. Sí necesita de ti, pero de otro tú. No de ese que estamos viendo ahí. Y tú también necesitas de ella. Sí. Pero siendo tú otro ya. Cuando yo estaba en consumo, necesitaban mis hijos de mí. Económicamente, ¿qué les podía ayudar, hijo? Mi estudiar y no se lo daba todo. Pero me quedaba con algo para el consumo, güey. Si no tenía para el consumo, no se lo daba. Pero entonces en estos casos, Lo que tienes que hacer es ponerte bien. Y para no ser intermitente. Porque luego nos volvemos como focos que se prenden y se apagan, de repente aparecen y de repente desaparecen. Así es. Dice, y no crean que no estamos viendo lo que se ve acá, ¿no? Este libro de Alcohólicos Anónimos, ellos agrupándose en torno a su problema común y en base a que descubrieron que la alternativa que tenían era la construcción de una base espiritual para la vida, establecieron una psicoterapia espiritual y empezaron. Alcohólicos Anónimos no es un invento de nadie, es una síntesis de principios de la religión, de la psiquiatría. Aquí hay un libro que es un libro realmente importante. Este libro se llama Las variedades de la experiencia religiosa, en realidad las variedades de la experiencia espiritual. Este libro le llegó a Bill, alguien se lo dio. Este cuate, no por él, lo asimiló y pudo vertir su contenido en esto que está acá.
Acá tenemos un cuaderno. Que dice: la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, escoger nuestra propia actitud en cualquier circunstancia, escoger nuestro propio camino. El que escribió esto, compañeros, lo metieron a un campo de concentración en Auschwitz. Y no le quitaron esa libertad. Él fue el que escogió su actitud. Él encontró el sentido de la vida. El sentido de la vida, el sentido más alto es el amor. Otras cosas que dan sentido a la vida, algo bello que recordar. Este cuate estaba amenazado en que en cualquier momento lo metieran a la cámara de gases. A él le venía el recuerdo de su esposa y le bastaba con ese recuerdo. Algo bello que recordar, una actitud positiva ante la vida. ¿A qué se dedicó estando allí? A atender a los demás. Si te esperas a salir de la cárcel para ser libre, nunca vas a ser libre. Esta libertad no te la pueden quitar y ya nos lo han demostrado. Esta persona nos lo demostró. Tu actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias,